Bueno, esto es la práctica número 1, en la cual simplemente se nos solicita realizar una S otorgándonos un diámetro y un radio, y teniendo un radio de 20 entre cada semicírculo. Por lo cual simplemente vamos a utilizar un G02 y G03 para los movimientos que vamos a realizar. Primero que nada, situamos la herramienta con G0 para realizar un movimiento instantáneo. Con G1 posicionamos en la parte de arriba donde vamos a empezar. Simplemente bajamos con Z49, que es la altura en la cual empieza a penetrar la herramienta, y con G03 empezamos a realizar un movimiento circular en sentido antihorario, y con G02 realizamos la parte de arriba de la S con movimiento circular en sentido horario. Y ahora, si vemos la simulación, aquí en esta parte de abajo es el G03 y en la parte de arriba es el G02. Ahora, para la práctica número 2 es realmente sencilla, ya que simplemente vamos a utilizar G01 para poder realizar la pieza, ya que, bueno, en este caso vamos a utilizar G0 para posicionar nuestra herramienta arriba de la pieza, después G90 para trabajar en coordenadas absolutas, y una vez con nuestra pieza ya encontrada nuestros puntos, en la imagen que vamos a tener, en este caso es esta, nosotros obtenemos primero los puntos que vamos a llegar, que son estos de aquí, ya que estos se van a realizar con movimientos de G1 a una velocidad controlada. Y ahora simplemente este es el programa. Como podemos ver, es realmente sencillo. Realiza el movimiento a una velocidad controlada por todo el contorno de la pieza. La práctica número 3 vamos a realizarla mediante el código G87, que nos solicita que realicemos un planeado para rebajarle 6 centímetros a una pieza prediseñada, que es esta de aquí. Para realizar este planeado rectangular vamos a utilizar el G87, que nos solicita las cotas de inicio en X, Y, Z, que es el centro sobre el cual va a ser el planeado rectangular. Ahora, la profundidad será en el eje Z a la altura que quiere que llegue esto. La mitad longitudinal será la mitad del planeado que realizará a lo largo del eje X, teniendo en cuenta el centro que pusimos anteriormente. La mitad anchura acá será la mitad a lo largo del eje Y. El paso Z será lo que irá bajando cada vez que devaste por capas, y el paso C, que es el plano XY, será lo que irá avanzando las veces que dará para poder terminar una capa. Estas simplemente las configuramos como 1, dependiendo lo que queramos realizar. Pero antes que nada, simplemente necesitamos con G0 poner la herramienta sobre la pieza, y con G1 llevarla al centro de donde queremos realizar nuestro G87, para que no deshaga nuestra pieza mediante un movimiento interpolar que esté a través de la pieza. Ahora, como podemos ver, hace 2 capas para terminar, 2 capas de 3 milímetros para poder bajar los 6 milímetros que necesitábamos. Ahora, para la práctica número 4 se nos solicita realizar la pieza siguiente, que es esta de aquí, y para esto realmente necesitamos primero obtener una pieza rectangular, y para esto vamos a necesitar devastar primero las zonas de aquí y esta de acá. Pero para esto necesitaremos el G87, que utilizamos en la práctica anterior, y utilizando como centro las esquinas de esta parte, para facilitar mejor las coordenadas al utilizarlo, ya que sabemos las medidas de esta zona y de esta zona, teniendo nuestra mitad longitudinal y nuestra mitad a lo largo del eje y los orígenes de cada G87. En este caso también sería para esta zona,
Como podemos ver, acá utilizamos los G87 para poder devastar de forma rectangular las zonas de aquí y también estos pequeños cuadros de aquí. Y simplemente para poder devastar estas zonas de aquí que están de forma triangular, lo que realicé fue utilizar movimientos constantes a lo largo de esa parte, que son esto de aquí, son para poder devastar esas zonas. Y simplemente realicé lo mismo en esta zona y esta zona, ya que no se puede utilizar en este programa el código G73, que me facilitaría mucho más las cosas. Como podemos ver, estas partes de aquí que dicen X-18, Y18 es lo mismo acá y acá abajo, ya que tenemos tres zonas triangulares, por así decirlo, las cuales devasté con eso. Ahora simplemente, como podemos ver en el programa, ahí utilizo los G87 para devastar en el rectangular las zonas. Y por último se realiza un cambio de herramienta para poder realizar esos desbastes que están de forma triangular. Ahora, para la práctica número 5 se nos solicita realizar esta pieza otorgándonos los radios que vamos a utilizar utilizando códigos G02 y G03. Como podemos ver, aquí vamos a utilizar un código G02 y acá también, ya que son movimientos en sentido horario, si empezamos desde el origen hacia acá. Y aquí en esta parte del centro utilizaremos un G03 para poder realizar un movimiento antihorario. Y por último, ahorita veremos cómo utilizar el código G88. Como podemos ver, primero que nada realizamos el G02, que es primero posicionándonos con G01 en donde vamos a querer iniciar, que es X0 y Y40. Y por último, seleccionando los puntos finales que va a realizar hasta donde va a llegar el G02 y con el radio respectivo que nos dio la imagen. Y después nos posicionamos con G01 para que ya nos realice el movimiento de G02 hasta X46. Y con G03 realizamos ese movimiento antihorario con un radio menos 15, ya que como podemos ver en la imagen, no es el giro que va a realizar es muy grande, por lo tanto si necesitamos tener un radio negativo. Y después terminamos con G02 para la otra curvatura en la otra esquina. Pero mediante todo esto estamos utilizando el G41 para que vaya realizando una compensación de radio a través de toda la figura y no estropee yéndose directamente por la línea que designada. Y por último, con G40 anulamos esta compensación y con G8 nos posicionamos en X60 y Y55 y con G88 devastamos la zona que nos queda por haber utilizado el G03. Como podemos ver, ahí se utilizó el G88 en la parte final. Para la práctica número 6 nos solicita realizar esta pieza de aquí, en la cual podemos ver realmente es algo complicada, ya que no nos da los puntos exactos de cada curva, finales ni iniciales, en esta zona de aquí abajo. Sin embargo, en esta zona de aquí arriba sí los podemos deducir. Entonces iniciamos con una pieza rectangular devastando toda esta zona de aquí, y estos puntos de aquí que son los finales para cada esto los podemos deducir, por lo tanto podemos utilizar G02 y G03. Conociendo las medidas de esto y de esto, podemos deducir que el punto final de esto y de esto, por lo tanto podemos utilizar G02 y G03. Sin embargo, para la zona de abajo es algo un poco más complicado, ya que no nos da los puntos finales. Sin embargo, existe una función, que es la G36, la cual nos permite, conociendo un punto final, realizar una curvatura teniendo en cuenta un radio, ya que esto sí nos da los radios y los puntos finales, que son los que sí podemos deducir, como son estos y este,
si podemos realizar los movimientos que de aquí de esta zona de aquí abajo. Entonces esta zona de aquí arriba utilizamos G03 y G02 y para esto G36. Como podemos ver acá en el código utilizamos G02 y G03 para poder llegar a esta zona primero y después para acá y después aquí realizamos el movimiento y esto de aquí. Pero antes devastamos con G87 toda la zona de acá que no nos vamos a ocupar. Y utilizamos en todo el código G41 para poder ir realizando la compensación de radio. Y también acá G42, ya que cambiamos el sentido en el que vamos a trabajar. Para esta zona trabajamos G41 y después para esta zona que es en otro sentido G42. Como podemos ver aquí utilizamos G36, que ya que nos da los radios respectivos, en este caso el radio 12 y acá el radio de 20, que en estos dos de aquí, y en este se utiliza un G03 ya que sí se puede calcular el punto final. Y entonces, como podemos ver, al final utilizamos un G88 para poder terminar de devastar las zonas que no nos sirven. En esa zona de aquí y en la zona de acá utilizamos G88 simplemente para terminar de devastar.